Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast Los Tiempos. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta, siempre con temáticas importantes. Estamos ya en el episodio número 133 y obviamente muchísimas gracias por estar. 103 episodios que han significado una trayectoria importante desde varias perspectivas. Las temáticas han variado indudablemente y seguramente también estaremos en ese talante de poder tener temáticas absolutamente variadas. Desde hace más de un mes estamos con el tema del bicentenario de la patria. Este año en agosto Bolivia cumple 200 años y en ese sentido nos hemos propuesto hablar justamente de todo lo que significa. Obviamente pues entre el siglo XX y siglo XXI han ocurrido una serie de acontecimientos importantísimos para la patria. Indudablemente también no hemos podido abarcar, y seguramente no lo haremos, las temáticas y los hitos históricos que ha transcurrido en nuestra patria. Sin embargo, intentaremos dar pasos importantes en ese sentido y marcar hitos fundamentales en la transformación social, político y económico de nuestro país. Sin duda alguna, siempre agradecidos por acompañarnos semana tras semana con este podcast de Los Tiempos. Estamos en todas las plataformas. Ahora estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le gusta este contenido, pues dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Hoy particularmente tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de literatura, como ya lo hemos venido haciendo con una serie de temáticas importantes, pero también, como dije, vamos a estar dialogando sobre lo que significa estos 200 años para nuestro país. Estamos con la escritora, poetisa e investigadora Rosario Quiroga. Es un placer tenerla en Podcast Los Tiempos. A ver si en estos 40 minutitos logramos un poco de diálogo y de análisis, pero también de reflexión con respecto a tantos tópicos que realmente nos interesa. Rosario, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Podcast Los Tiempos. A ti, Rudy, muchísimas gracias por la invitación y al periódico Los Tiempos por este espacio que sin duda alguna está cumpliendo también una dimensión dentro de la modernidad tecnológica, ¿no? Yo considero que ahora sí que tienen bastantes seguidores, especialmente en la juventud, ¿no? Exactamente, creo que esa es la intención, ¿no? Es decir, establecer nuevos vínculos, si se quiere, con estas nuevas generaciones. Pero permítame un poquito leer su trayectoria, que me parece muy interesante. Ella nació en Cochabamba, no vamos a decir el año, obviamente. Estudió lenguaje y literatura en la Normal Superior Católica. Tiene un posgrado universitario por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un posgrado también en lengua y literatura española de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido presidenta de la Unión Nacional de Poetas y Escritores de Cochabamba en varias gestiones, secretaria general de la Sociedad de Escritores de Bolivia, vicepresidente del Comité de Literatura Infantil y Juvenil de Cochabamba y fundadora del PEN Bolivia. Actualmente pues se dedica a la investigación. En ese marco tan importante desde el punto de vista literario, Rosario, en estos tiempos donde parece todo inmediato, donde parece que la realidad empieza a reciclarse, todavía se piensa desde el punto de vista poético. La vida se ha perdido un poco esa visión casi poética de la vida, de todas las actitudes, las relaciones humanas, o todavía estamos en ese proceso. No, yo creo que la literatura y el que ejercita la literatura tiene que tener un compromiso con su tiempo. Y si realmente tiene conciencia de que su palabra escrita ha de quedar como testimonio del tiempo que le ha tocado vivir, sea ya en forma de poesía, sea en forma de narrativa, novela, cuento, ensayo, fábula, tiene que estar dirigida hacia esta problemática, que es lanzar los cuestionamientos siempre con una puerta abierta, especialmente pensando en la juventud. De manera que creo que no se ha perdido para nada ese hálito poético con que podemos, si quiere usted, en forma nostálgica, ver un pasado
pero también vislumbrar un futuro desde lo poético. Pero, ¿cuál es la opinión que usted tiene con respecto a este momento social que vive la humanidad, donde todo parece inmediato, donde las referencias, no solamente desde el punto de vista cultural, sino social, político, es una inmediatez que a veces cae demasiado estúpido, porque no hay momentos de reflexión, de análisis? ¿Cómo se ha mantenido la literatura, en este caso boliviana, tomando en cuenta, digamos, todo un bagaje importante que ha tenido y la influencia socialmente en nuestro país, este tema de poder agarrar un libro y leer? Sí, sin duda alguna, he sido profesora 46 años del sistema regular y de la universidad. Y en ese tiempo he podido comprobar que realmente hay un vacío en la motivación a la lectura. Y ahora mucho más, porque el gran enemigo es la tecnología. Los chicos prefieren lo rápido, lo sintético y lo inmediato. De manera que es muy difícil motivarlos a que ellos agarren un libro de largo aliento. Pero sin embargo, yo creo que hay que utilizar estos medios para llegar a concientizar al niño y al joven en lo que viene después de este pasado tan triste, tan truculento que hemos vivido en Bolivia, ¿no? Y tratar de motivar a los chicos en que ellos son ahora los que tienen que ver con una, si quiere, con una visión futurista, un mejor horizonte para Bolivia. Y no es que vayamos con este concepto trillado, la juventud es el futuro, no, pero realmente ¿quiénes van a poder darle un nuevo horizonte a Bolivia? Es la juventud. Claro. Y acá juega un papel muy importante la educación. Lastimosamente, estos cambios, 14 años que hemos vivido, han sido sumamente negativos para la educación. Un modelo educativo del Avelino Siñáñez que no ha dado resultado. Lejos de hacer que el chico se concientice sobre su nacionalidad, lo ha ido cada vez confundiendo más. De manera que ahora el estudiante no tiene identidad, es una pena. Todo ese bagaje cultural que hemos heredado lo estamos manejando con un criterio folclorista, no con un criterio de mostrar que ahí está la esencia de ser bolivianos. Estoy bien comprometida con la motivación al libro y a la lectura. Ahora está a mi cargo la dirección del Comité de Literatura Infantil Juvenil y hemos reabierto la Biblioteca Flora Salinas y estamos haciendo una labor, por sí, de hormiga, ¿no? Ir por los colegios, ver, hacer talleres y sobre todo aquello que es importante ahora que vamos a festejar el Bicentenario, que a los chicos se les dé un panorama amplio para que ellos puedan elegir, pero dentro siempre de un objetivo: conseguir la identidad nacional, porque no se tiene. Exacto. Ahora, esto indudablemente me da pie a mi segunda pregunta. A ver, desde el punto de vista de la estructura social y política que tenemos en el país, todos nos preguntamos y decimos, ¿por qué no solamente creo que ocurre eso a nivel de Bolivia, sino cuando menos a nivel latinoamericano? ¿Por qué la cultura siempre está a la saga? Tomando en cuenta de que muchos teóricos dicen el conocimiento es el futuro, el poder está en el conocimiento, no tanto en la economía, sino en el conocimiento mismo. ¿Por qué los gobiernos no ponen énfasis en el tema de la cultura, de promover la cultura, de potenciar la cultura? Bolivia particularmente, pues desde ese punto de vista no tiene, digamos, una competitividad a nivel internacional con respecto a lo que pasa desde el punto de vista cultural. ¿Qué es lo que está fallando ahí? Están fallando desde el Estado políticas culturales que sean auténticas, que no estén sesgadas. Porque hoy en día
bueno, vamos a hablar de 14, casi 20 años. ¿Qué se ha hecho con la cultura? Se ha manejado en forma subalterna a intereses políticos. De tal manera que algún cambio que se ha querido hacer siempre ha sido interpretado como, están queriendo ideologizar, están queriendo mantener la mentalidad colonial, por lo tanto hay que sacar esto. Mira, Rudy, no sé si tú sabes, en el sistema educativo y dentro de la currícula se han sacado de raíz novelas fundacionales de Bolivia. Juan de la Rosa, Raza de Bronce, Socavones de Angustia, La Niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque eso está ayudando a que se mantenga el criterio colonialista. Por lo tanto, eso no se lee. Y se van a leer obras que realmente vayan a darle base a lo que quería este sistema de gobierno, que era mantener en la ignorancia, mantener en el oscurantismo a los jóvenes, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los jóvenes? No hay iniciativa, no hay un espacio alternativo. ¿Qué hacen? Se van a las redes sociales, claro, a lo más facilito, claro. ¿No es cierto? Porque para ellos el tiempo es importante, rápido y violento tiene que ser para ellos, ¿no? Claro, y ahí obviamente pues no siempre o casi siempre no encuentran lo que realmente tendrían que encontrar un poco para ser también artífices de todo este conglomerado y esta transformación social. A ver, si ya de por sí, Rosario, es cuesta arriba poder leer, tener el hábito o la cultura de la lectura, ¿cuán importante ha sido para usted, por ejemplo, el poder allanar caminos hacia la literatura femenina? Es decir, si ya, como dije anteriormente, se hace cuesta arriba poder leer libros, ¿cómo ha sido este proceso de poder no solamente introducirse en la lectura, la literatura femenina, con una serie seguramente de estigmas, etcétera, del proceso social y cultural en nuestro país hasta ahora? En realidad, Rudy, yo no he tenido mucho ese problema. No sé si he soslayado esa realidad inconscientemente, o es que he dicho, bueno, yo digo lo que tengo que decir, esta es mi palabra, esto me pone en forma frontal a lo que está sucediendo, pero sin tenerme que sentir menos. No me he sentido nunca menos ante la palabra de un hombre. Ese ha sido, yo creo, esa ha sido mi tranquilidad, ¿no? Estoy en el ejercicio de la literatura unos 50 años. Yo he nacido a la poesía. Primero he escrito poesía, he ganado 2 premios en la Argentina, sigo escribiendo poesía y de pronto he entrado a este gran conflicto de la falta de motivación a la lectura en mis alumnos. Y he dicho, no hay, ¿qué se puede hacer? Entonces hay que empezar a elaborar textos que los agarren a los chicos, claro, ¿no es cierto? Y textos que tengan contenido y que tengan un formato atractivo, que puedan competir con los de afuera. Y a las chicas, por ejemplo, nunca les he dicho, esto no es para ti, es para los hombres o los hombres. No, siempre he tratado de que la literatura sea general, no esté dividida. Inclusive, cuando he hecho talleres de análisis, yo nunca los he separado. A veces los separaba, hombres aquí, mujeres acá, no, hombres y mujeres, para que sepan afrontar un concepto, una problemática, una situación sin sesgar y sin además dividir por sexos. No he tenido ese problema, Rudy, de pero ya digamos, en la misma realidad, en el contexto nacional, porque obviamente, a ver, pongámonos como punto de referencia la Revolución del 52, a partir de ahí a esta parte de nuestra historia. Siempre lo he dicho, la Revolución del 52 ha significado un poco la apertura a una Bolivia relativamente moderna, ¿no? Es, digamos, con un talante más moderno en todos los campos, tema político, social, económico, social, cultural, etcétera.
Desde esa perspectiva, ¿cómo se ha venido evolucionando, si se quiere, la literatura boliviana? ¿Cómo ha venido evolucionando, tomando en cuenta, por ejemplo, obras maestras de su tiempo, en su día y en su tiempo o en su época, que reflejaban, digamos, un contexto social más que una narración literaria? Por ejemplo, en algún momento hablábamos con Gonzalo Lema, la Chascañahui, por ejemplo, más que un contenido literario, es un referente de una estructura social y política. ¿Qué ha cambiado a la actualidad de ese proceso? Mira, te voy a dar mi punto de vista. Creo que no se ha escrito con, digamos, con una determinación fija literatura que tenga un fondo histórico. Hasta donde se ha quedado. Ahora hay algunos que sí, como Gonzalo, ¿no? Tiene siempre un referente histórico, y hay algunos que sí. Pero, ya te digo, dentro de lo que yo considero que ha sido mi obligación como lectora, que me ha apasionado leer y ver esa ausencia de gusto por leer en los chicos, entonces había que darles una literatura que primero sea atractiva, que no sea muy problemática. Eso lo dejamos para después. Entonces se ha trabajado ciencia ficción, se ha trabajado mitos, leyendas, tradiciones, pero con ese objetivo de que sea un guiño para agarrarlos a la lectura. El gran conflicto que incluso yo he tenido en el colegio ha sido que me han hecho leer obras para las cuales no estaba preparada. Y en las ferias de libros, Rudy, te escandalizas del nivel de formación que tiene un profesor. Una anécdota te voy a contar. A ver, hijito, ¿te gustan los libros gruesos, no? Dice, sí, me gustan. ¿Qué estás leyendo? Las venas abiertas de América Latina, ¿no? 12 años el chiquito. Las venas abiertas de América Latina, sí. Es de Quillacollo, ¿no es cierto, hijito? La profesora. Entonces, ¿qué puedes esperar? ¿No? Y a un alumno de tercero medio, ya para salir de bachiller, le están dando obras clásicas que las destroza, porque agarra el internet, copia de ahí el resumen y no ha entrado en la verdadera riqueza del lenguaje que tienen esas obras, ¿no? De manera que nuestro Comité de Literatura Infantil y la Unión Nacional de Poetas y Escritores, que estamos comprometidos en motivar lectura, hemos visto que primero tenemos que darles a los chicos literatura que los conquiste, claro, que los atraiga. Todavía no una literatura que problematice, porque además nuestro nivel es repetitivo. No hay calidad crítica, no hay calidad interpretativa, porque siguen, haz resumen, ideas principales, ideas secundarias, vocabulario, ahí se queda. Entonces es un nivel repetitivo. Elemental, ¿no? Claro. Y estamos yendo por lo primero, que el chico se sienta conquistado por un libro y que la lectura es libre además. Es un acto libre, ¿no? Se les da un abanico de obras y ellos escogen de terror, de ficción, digamos mitos, leyendas. No les imponemos ningún género literario. Y estamos en esto, deben ser pues unos 15 años. Estamos recogiendo frutos. Ya tenemos conquistados unos 10 lectores. No, o sea, esto de la historia, mira, hablando de eso, ¿no? Yo tenía siempre en mente, antes de morirme, y mientras no sea tan vieja, voy a editar novelas. He editado una novela que la he presentado el otro día. Se llama Voces al Escrito. Ahí esa novela tiene historia, tiene sociología, tiene toda la problemática que está viviendo, no solo Bolivia, sino Latinoamérica. Y me dicen, no, esto no pueden leer los chicos. Les he dicho, no todavía. Puede ser un curso de secundaria, pero todavía no, porque van a agarrar la parte truculenta de la novela, que no es mi intención, ¿no? Yo me he inspirado en esa novela en El hombre nace libre y la sociedad lo corrompe. Mis personajes son víctimas de su entorno social. Entonces estoy hablando de la corrupción,
estoy hablando del narcotráfico, estoy hablando de esa truculencia subalterna que existe, ¿no? Casi como un sentido de Rousseau, ¿no? Es decir, la humanidad nace por excelencia, digamos, inocente, pero toda esta estructura. Sí, mis personajes son víctimas de su entorno, ¿no? Y eso yo no quiero que lean todavía en secundaria, sino que maduren un poco, ¿no? Pero ya, es una trilogía. Esa es la primera. Está acabando lo político cuando Evo Morales está ya casi perfilándose para la diputación, ¿no? Y la segunda parte, que también he vivido experiencias cerca, ¿no?, de la reforma agraria, he visto todo el problema, mi mamá era hacendada, he visto esa maldad con que los patrones manejaban a los campesinos. Y entonces cuando hemos visto esto del MAS, qué bien, ¿no?, que la Bolivia profunda emerja para que tenga su tiempo, pero nos hemos defraudado. No había sido tanto así, ¿no? ¿No? Y en esta mi novela estoy planteando también esto de los jóvenes, ¿no?, y el idealismo, que no existe ya, pues. Claro, claro, por supuesto. Ahora, mira, quiero ser consecuente con que mi palabra tiene que ser testimonio del tiempo en que estoy viviendo. Como homenaje al Bicentenario he editado un libro que se llama El telar de Martina, que ahí estoy hablando sobre toda la concepción y la significación que tiene el telar en nuestra identidad, ¿no? Y trato de mostrar a los... Esto está como para 14, 15, 16 años, mostrar que esa también tiene que ser nuestra parte de presentación y no nuestra vergüenza, ¿no? Ahí se está agarrando yihya, pero por Dios no saben lo que significa una yihya para nuestra cultura. Exacto. Y mira, Rudy, una cosa más. La base del Bicentenario está en la recuperación de la cultura ancestral, con el sentido auténtico, no folclórico. Entonces vamos a recuperar mitos, tradiciones, leyendas, creencias que hemos heredado. ¿Pero para qué? Para que nuestros futuros bolivianos tengan conciencia de que esa es la cultura, no como baile, no como música, no como distracción, sino como identidad nacional. Claro, claro. Además que, como un tránsito histórico reflejado, digamos, en la esencia misma, ¿no?, de todo lo que significa la cultura. Ahora, un poco refiriéndonos a este tema, tomando siempre como punto de partida la Revolución del 52. ¿Qué ha sucedido a lo largo de ese hito histórico a esta parte? ¿Usted cree que existen temas absolutamente irresueltos que con el tránsito del tiempo se han ahondado más? No sé, se me ocurre el tema social, por ejemplo. Uno de los grandes debates en este momento es que somos diversos, pero lamentablemente ni siquiera caemos en la cuenta de que somos diversos, y a partir de esa diversidad encontrar, digamos, ciertas conexiones y poder trabajar en función de por cuando menos entendernos como estructura social, como estructura cultural. ¿Cómo es este proceso en este momento? ¿Cómo ve usted este tejido, esta Bolivia abigarrada, diría Zabaleta Mercado, desde el punto de vista más de la identidad o de las identidades culturales? Todas las conferencias, los conversatorios que ha ido organizando el Comité del Bicentenario han estado en función a una cosa: la relectura de la historia. Y en esa relectura de la historia se ha demostrado que hemos vivido una historia engañada en muchos aspectos. Nos han enseñado a valorar héroes que finalmente no eran héroes, que no han sido nuestros, digamos, puntales para conseguir la ansiada libertad. Entonces hay una relectura de la historia, y en eso también tenemos que trabajar para que el futuro boliviano, digamos, el niño, el joven, más adelante, no vean con
con una segatonería todo lo que está escrito en los libros de historia de antes. Tiene que haber un análisis crítico sobre lo que está sucediendo, ¿no? De manera que yo creo que hay un estado de confusión, Rudy, ahora. Hay un estado de confusión, ¿no? Los analistas muestran una cosa y finalmente los chicos están viviendo otra realidad distinta, diferente, ¿no? Esto de la identidad y las identidades, por ejemplo, que para ellos es algo complejo y no lo entienden. ¿Por qué? Porque somos contradictorios. No mostramos una verdadera, un pantallazo, digamos así, de lo que está sucediendo. De ahí que vamos a ver una juventud que está desorientada, está perdida. Hay tanta carencia de valores que son fundamentales para vislumbrar un futuro. Valores cívicos, para nada. Pero también en esa dinámica hay otro elemento, no sé si usted coincide conmigo, hay otro elemento que es importantísimo, que en su momento ya varios teóricos lo mencionaron, decían el destino de la humanidad es la soledad. Y eso lo dijeron hace décadas atrás, ¿no? Pero dadas las circunstancias en el contexto en el que nos encontramos, creo que, y siempre lo menciono a Bauman en ese sentido con su sociedad líquida, en el hecho de que las sociedades son reciclables, ¿no? Son eventuales. Pero ¿qué pasa con estas nuevas generaciones donde ya no tienen un contexto colectivo, por ejemplo, ¿no? Es decir, las circunstancias sociales ya no se dan desde una óptica colectiva y grupal, ¿no? Siempre se está individualizando el tema, cada vez más se está tendiendo al aislamiento, no solamente desde el punto de vista de la relación social, de poder hablar, de compartir una lectura, de compartir un diálogo. ¿Cómo vislumbra ese tema de aquí, por ejemplo, no sé, unos 2 o 3 décadas con respecto a lo que estamos viviendo en este momento? En forma metafórica, se ha roto el encanto de la comunicación. Cada persona es un mundo aislado, independiente. Y ese es el resultado de las redes sociales. Es terrible ver en una reunión de 4 o 5 personas que están toditos con sus celulares en su propio mundo. Es terrible eso. En su propio mundo. Yo tengo casos pero ya son casos patológicos, ¿no? De una amiga que me dice, no sé qué voy a hacer con mis hijos. El uno está en el dormitorio, el otro está en el comedor y están hablando por celular, pudiendo encontrarse. Yo digo, la comunicación face to face, que es tan valiosa, ¿no? Y alguien ha dicho siempre que la generación de ahora es generación de cristal, son muy frágiles, no tienen fortaleza, no tienen una capacidad de sentirse implantados ahí en un país, en una cultura, en una realidad. No, son endebles, están como perdidos los chicos. Sí, a ver, cambiemos un poco de óptica. Cuando leemos El arco y la lira de Octavio Paz, es un ensayo maravilloso. Sí. Al mismo tiempo de no poder definir qué es la poesía, él menciona una serie, o sea, prácticamente todas las actitudes, toda una realidad puede llegar a ser poesía. Depende de cómo podamos, digamos, nosotros asimilar una realidad determinada, ¿no? Puede ser, qué sé yo, día, noche, muerte, alegría, risa. Todo siempre puede ser poesía, o cómo podría de alguna manera no definirse, sino interpretarse la poesía desde una realidad externa y al mismo tiempo interna. La poesía es un misterio inefable. Es un misterio. ¿Tú escribes poesía? Sí. Yo también escribo poesía. Y de un momento a otro algo te toca. Es un misterio, algo te toca. Es como si alguien te estuviera dictando, ¿no? Te está dictando cosas que están a tu alrededor, afuera. No están dentro. Claro. ¿No es cierto? Pero ahí se produce una especie de simbiosis
de lo que tú sientes a lo que está afuera. Y entonces hay que lograr, en un momento dado hay que lograr que exista una armonía entre lo que tú estás sintiendo y lo que está sucediendo en tu exterior. Porque si no, si la poesía se concreta a ser una interpretación del exterior, para mí deja mucho que desear. Claro. Tiene que haber nomás una simbiosis interna y que eso es un misterio. Yo pienso que en todo, en este farolito, en esta pantalla hay poesía. Si usted lo ve, puede ver, qué sé yo, inclusive hay un mensaje de la tecnología, esa luz que alumbra, puede estar la mente del hombre que ha sido capaz de crear, eso, ¿no es cierto? Pero también creo que, y obviamente Octavio Paz lo refleja, ¿no? No solamente, digamos, en este ensayo, sino en una trayectoria poética tan, a veces, disímil de lo que se está viviendo. ¿Cómo es el proceso, digamos, de poder, no diría estructurar, sino más bien hacer que la poesía valga la pena poder reflejarla? Y retomo una vez más lo que decía Octavio Paz, más que pensar es hacer, ¿no? O sea, poner en palabras lo que realmente puede de alguna manera a uno motivar, digamos, interiormente, lo que usted mencionaba en este momento. ¿Cómo se refleja una poesía o un determinado determinada realidad a partir de esa combinación y de esa simbiosis que usted dice hace un momento, dijo? Ahora, mira, yo creo que el arte poético, la poesía, está en crisis. Porque si tú te pones a ver y a escuchar, a cualquier cosa llaman poesía ahora. ¿No es cierto? Entonces lo que dice Octavio Paz es que está hablando de la verdadera esencia poética. ¿Por qué la esencia poética? Porque no solamente puede captarse lo objetivo y poner por palabras lo objetivo, entra también mucho de aquel misterio con el que estamos dotados algunos, ¿no? Yo me invitan para ser jurado de concursos así en los colegios, a la universidad también la anterior vez, pero me quedo espantada y digo que estamos llevando esto por mal camino. Esto no es poesía. Puede ser un panfleto, puede ser, qué sé yo, con palabras bonitas, con rima, entrar y pura objetividad. La poesía no es objetiva. Por supuesto. Ahora, hay clases de poesía, Rudy, la poesía social, que es un arte escribir poesía social. Algún momento lo ha hecho Octavio Paz, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo ha hecho Oscar Cerruto, que ha sido fabuloso, ¿no? La poesía social, la Alcira Cardona, por ejemplo, ¿no? Dentro de los nuestros. Y la poesía intimista, que es aquella que habla de lo tuyo, de lo que te sucede adentro, ¿no? Y luego la poesía también filosófica existencialista, ¿no? Que son estados en que se ve pues uno movido, pero yo creo que no todos los poetas están capacitados a hacer poesía social. O también esa poesía absolutamente antihumana que al mismo tiempo y paradójicamente es absolutamente humana, ¿no? Por ejemplo, leer una poesía de César Vallejo, una poesía de Edgar Allan Poe, sí, claro. Una dicotomía absolutamente paradójica. Sí, pero para leer eso tienes que tener formación, porque si no, desechas. Y realmente son grandes poetas, pero tienes que tener formación. Y lo que debemos tender ahora en la educación es eso, y de a poco, creando sensibilidad. Mira, los lectores no nacen por generación espontánea, se los forma, se va creando generaciones de lectores. Y hemos descubierto en muchos casos, en esos 10 que hemos recuperado, futuros poetas, increíble, que necesitan estímulo, que necesitan un ambiente apropiado, ¿no? De manera que yo pienso que no todos los poetas
están capacitados para hacer poesía social. Algunos, no sé, por su manera de ser, tienden a ser más especulativos, más existencialistas, ¿no? Y otros son intimistas como nuestro Gonzalo Vázquez Méndez, que llegó a hacer una poesía bárbara social. Mi país, tan solo en su agonía, doliéndole el pasado en cada herida. Casi parecido a César Vallejo, ¿no? Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Claro, claro. Y al mismo tiempo son construcciones verbales tan sencillas, tan espontáneas, pero de un contenido enorme. ¿No? Pero esto indudablemente también responde a un contexto, lo que decía en su momento Truman Capote, ¿no? Se jactaba de ser un escritor absolutamente beneficiado de la High Society estadounidense, donde él decía, a mí me permite ser un escritor de la alta sociedad y exactamente, al margen de eso de ser, digamos, un escritor bastante, yo diría, subversivo. Además era rudo, ¿no? Claro, era rudo. Claro. Pero sí. Mi pregunta es, y seguramente usted, alguna vez a mí me ha sucedido, ¿desde qué circunstancias de convivencia interior, no sé si escribir mejor, sino desde qué circunstancias uno puede sacar lo mejor de la poesía? ¿Desde una vivencia absolutamente oscura o desde una vivencia, digamos, armónica, ¿no? Lo que le sucedía muchas veces, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, en sus figuraciones, en sus delirios, él escribía y al día siguiente no sabía que había escrito. Que había escrito eso, ¿no? Sí. Simplemente había escrito, pero desde una óptica absolutamente oscura. Lo mismo le sucedió a Fernando Pessoa, a Federico Nietzsche, incluso a Octavio Paz, César Vallejo, a Jaime Sabines. Pero está la otra cara de la medalla. Escribir mejor, si se quiere, desde un momento armónico, donde hay cierta felicidad. ¿Ambas cosas son incompatibles o más bien compatibles? Hay una poeta uruguaya, Delfina Agostini, Alfonsina Storni también, que decía, rosas, rosas a mis manos crecen. Y de pronto, decía ella, yo tengo que escribir los momentos que realmente son felices en mi vida. No voy a escribir momentos tristes porque yo no quiero incentivar eso. Aunque se esté rompiendo de dolor Exactamente, sí, ¿no? Ahora, estamos en un momento, Rudy, en que tenemos mucha responsabilidad los escritores frente a la juventud y a la niñez. No deberemos darles cosas muy truculentas, ¿sabes? Hay que darles cosas que les dan esperanza en la vida. Y no hay que hablarles tampoco mucho de las tragedias, ¿no? Aunque por dentro tú sientas que esta vida que estás viviéndola es sumamente triste, pero hay que tratar de dar un mensaje más esperanzador. Yo pienso con las chicas y con los chicos que formamos estos grupos, que tenemos mucha responsabilidad en la palabra literaria que estamos lanzando acá a la juventud, ¿no? De pronto también esa es un poco la parte más paradójica de la poesía, ¿no? Claro. Es decir, hay un bien y un mal, hay reír llorando de Garrit, pues. Exactamente. ¿No es cierto? Por ejemplo, es lo que le sucedía a Pizarnik, por ejemplo, ¿no? A Alejandra Pizarnik, claro. Una poesía tan brutalmente descarnada, reflejada, digamos, en una interpretación que al mismo tiempo era su realidad, ¿no? Por eso también se suicidó, pues. Claro. Porque había un divorcio entre lo que estaba sintiendo ella y la realidad que le tocaba vivir, ¿no? Exacto. Pero en el acto de escribir, si la poesía es tan libre, ¿hay cortapisas? Sí. Usted tiene, por ejemplo, cuando escribe poesía, ¿tiene que autocensurarse? Mira, yo te voy a confiar mi sistema. A mí me vienen unas voces, puede ser 2 de la mañana. Últimamente estoy escribiendo bastante poesía. Y no poesía de las esperanzadoras, por supuesto, ¿no? Entonces es como si alguien te dictara, ¿no? Y escribes. Y de pronto al día siguiente, con la luz,
empiezas a ver y dices, esto que he sentido es muy fuerte, es muy duro. Yo voy a hacer que un poquito se desblandezca. Pero eso le parece lícito, Rosario, le parece, o sea, porque en los hechos al día siguiente me lo dice, yo he escrito esto. Sí, pero no dices, no, pero ¿cómo voy a hacer leer esto? No, no está bien, no. Y entonces voy blandeciendo las palabras. Pero entonces tiene dos versiones. Pero alguna vez he lanzado lo que me ha salido. No, es que me siento muy comprometida, Rudy, con los chicos, con los niños. He empezado a escribir hace unos 30 años, no, unos 25 años, escribo para chiquititos. Para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de secundaria escribo y me pongo en ese trance y digo, no puedo darles cosas duras, no tengo derecho. Entonces tengo que darles cosas que realmente los esperancen, los van a alegres. Y por dentro me estoy haciendo daño, pero me estoy haciendo daño, pero es mi compromiso, ¿no? Ahora, en esta novela que he sacado y en las otras dos que tengo, he dado rienda suelta a mi perversidad, a mi maldad. Claro. Sí. Tenía que decirlo, ¿no? Y yo le agradezco mucho porque creo que de eso se trata, ¿no? Yo creo que cuando uno escribe al mismo tiempo es un momento absolutamente descarnado, porque el acto de escribir es absolutamente solitario. Catarsis, solitario claro, también. Claro. Es decir, yo creo que es uno de los actos más solitarios que podría existir, ¿no? Sí, el poder estar con uno mismo y al mismo tiempo estar absolutamente con nadie. ¿Entre el día y la noche tiene preferencias? ¿Le gusta más el día y la noche? La noche. La noche, sí. ¿Por qué? La noche, no sé, me identifico más con lo oscuro, con el silencio que está poblado de ruidos, ¿no? Y no me siento más auténtica de noche que de día. De día me sucede que me vienen responsabilidades que cumplir, ¿no? Que están muy fuera de lo que yo siento, ¿no? Sí. Entonces, no he escrito nunca de día poesía, nunca. De noche escribo. Sí, caramba, qué interesante. Sí. De día escribo taja, tuja, la bruja baratuja se enfermó de fiebre porque se le cruzó una liebre para las guauitas. Y le cuento que tiene mucho éxito mis libritos infantiles. Ya 2 de ellos han sido editados en Chile y otro en el Brasil. Porque digo eso, no tengo que ser alegre, feliz y voy a escribir esto para los chicos, ¿no? En el fondo es una poetisa así melancólica usted. Sí. Es como decía Bryce Echenique en Reo de Nocturnidad, ¿no? La noche puede liberarte o puede hacerte preso, pero también, digamos, en la noche es cuando uno escucha el silencio, ¿no? Sí. Y a partir de eso creo que hay un componente fundamental, el poder introducirse a nuestra misma realidad, porque prácticamente es una especie de exorcismo, ¿no? Sí. En la noche uno se suelta, se deja libre, libera de las ataduras del día, que siempre suponen exigencias, ¿no? Y nace lo espontáneo. Y a momentos quizás se van mostrando intimidades muy ocultas, escondidas que uno tiene, que serían muy aptas para un psicoanálisis. Sí. ¿Qué opina usted de esos poetas, no solamente malditos, sino sobre todo poetas latinoamericanos que tuvieron que emigrar en la década de los 30, por ejemplo, a Europa, como César Vallejo, con una vivencia tan brutalmente descarnada? Mi pregunta es, ¿dónde se han formado, dónde han caído en la cuenta esos poetas de su realidad primero y de la realidad latinoamericana? ¿Usted cree que la visión de esos escritores y de nuestra literatura hubiese sido distinta si no se hubiesen encontrado, por ejemplo, en Europa o en España? Yo creo que sí, porque ha habido mucha más libertad. Yo creo que el escritor hasta mucho tiempo ha vivido bastante esclavizado,
con una serie de prejuicios, ¿no? Y eso se debe a que somos nomás un país inculto. Claro. Inculto, huérfanos, además de apoyo, porque no hay apoyo para la cultura. Te voy a contar una cosa. Está creando la alcaldía y su departamento de cultura un proyecto para editar libros de escritores bolivianos. Y dentro de la comisión de ese departamento está el director, que es de la alcaldía. La secretaria es de la alcaldía. El que va a manejar dinero es de la alcaldía. Y como un apéndice, pobrecito, lo han puesto a un escritor. Nosotros hemos rechazado, porque eso tendría que manejar, escritores debía manejar, claro, puesto que es un proyecto de editar libros para cada escritores. Quien con cada cual, y entonces, no, yo les he dicho, no, ese es un sesgo de la alcaldía que nos va a hacer trabajar y para luego decirnos, bueno, aquí esta es labor de la alcaldía. No, les he dicho, no, hemos rechazado ese proyecto. ¿Cómo a un proyecto no va a empezar por la cabeza un escritor que sabe cómo va a hacer las cosas? ¿No es cierto? Un secretario relacionador ya, que venga así de soslayo, que venga, digamos, un personero de la alcaldía, bueno ya, pero los principales tienen que ser escritores. Hemos tenido un congreso de escritores, estamos en abril, el año pasado, y hemos quedado en esto, que no tenemos que hablar de autor, sino de escritor. Autor puede ser uno que hace un dibujo, claro, que hace cerámica, claro. Inclusive una modista es autora, claro, porque ha hecho un vestido, ¿no? Pero no se habla de escritor. Y nosotros vamos a entrar a los planes de cultura cuando se hable de escritor. Estamos en ese afán de revalorizar la actividad del escritor, que es tan huérfana, ¿no? No sabes, Rudy, lo que cuesta editar un libro ahora. Sí, seguro. Yo creo que es realmente... Sí, es difícil editar un libro. Y las editoriales también se han vuelto tan especiales en los cobros, ¿no? Que van pues limitando, ¿no? Pero al margen de eso no hay un verdadero valor, ¿no? No, un valor real al libro. Desde el punto de vista estructural. Yo creo que también eso responde un poco a lo que usted mencionaba hace un momento. Yo creo que eso tiene que ser parte incluso de la cultura de los núcleos familiares, ¿no? Los padres que no inculcan la lectura a sus niños y que prácticamente están por otros lados, no encaminan en función de algo productivo desde el punto de vista cultural. Obviamente cuando sean adultos les va a valer un pepino eso, ¿no? Has tocado un punto que es bien interesante. Yo un día tuve una discrepancia con un escritor novelista de renombre y le dije, tienes que bajar el escritorio, no escribas en tu escritorio. Baja al suelo, a la tierra, y vas a ver cómo van a leer tus libros. Es lo que estamos haciendo los que escribimos para niños y jóvenes. Bajamos al nivel de los chicos y por eso nos leen. Claro. Y manejamos la familia, manejamos el colegio y manejamos el barrio. Porque allí es donde los chicos son donde van a interactuar con autenticidad. Y si en el hogar no hay un solo libro, ¿cómo se va a motivar a la lectura? Exacto. ¿No es cierto? Otra cosa que queremos, tenemos un proyecto que se llama Leamos en Familia. Nosotros damos 5 libros a las familias para que el padre y la madre se reúnan todos los días 15 minutos y vamos a leer un libro. Que piensa el papá, que piensa la mamá y que sepan también que está leyendo el hijo. No funciona. Si no entramos a la familia, no funciona. Exacto, peor todavía en el colegio. No. Tenemos que entrar al colegio. Yo espero que vayan formándose nuevas generaciones de profesores de lenguaje y literatura. Los que hay, un desastre. Si me están escuchando, que me cuelguen, pues la verdad. No, pero yo creo, exacto. Más que, digamos, reproche, creo que es un
es una reflexión con respecto a lo que no se... ¿Cómo, Rudy, le vas a dar a un chico de segundo de secundaria las obras de Sófocles? ¿Cómo? Destrozas una obra que es tan maravillosa. Profesora, no, ¿cómo les va a hacer leer eso? Pero es que está en el programa. Yo no creo que este está en el programa y tenemos que seguir el programa. No, yo tengo un montón de anécdotas porque asisto a las ferias de libros. Yo me imagino de eso porque creo que... Asisto varios a las ferias de libro y me peleo con las profesoras, con los padres de familia en las ferias, porque de paso que pagamos caro, 3.500 pagamos, yo pago por stand, y tuviera que sacar 6.000 para, ¿no? Y no nos sacas, pues, ¿no? Pero llevan a los chicos, 20, 30 chicos con la profesora, los arrastran, no los dejan ni acercarse al stand, abrir un libro. Profesora, por favor, usted no ha venido de excursión. Que abran los chicos un libro, yo les voy a leer algo. No, tenemos que darles la merienda y tenemos que ir a hacerles comer su merienda y se los arrastran a los chicos. Y los de secundaria, que son los que menos leen, con su sándwich al lado, empaneando con su chica, y en sus narices están los stands de libros. Sí, ¿Qué motivación no hay? Exacto, yo creo que es una visión que usted ha pintado bastante desesperanzadora, ¿no? Sí. Muy desesperanzadora, porque uno se pregunta y dice, a ver, de lo que se trata justamente es de que evolucionemos desde el punto de vista no solamente de como ser humano, sino también como cultura, ¿no? Cultura. Nos equiparemos de alguna manera a poder, cuando menos terminar un libro, qué sé yo, al año si se quiere, o nos aproximemos a un libro y podamos sentir, palpar y poder reflejarnos un poco en las historias. Rudy, una cosa más al respecto, no sé si has leído o te has enterado que el Ministerio de Educación ha sacado ahora una ordenanza para todos los colegios, en sentido de que los alumnos deben leer en el transcurso del año 3 obras nacionales. Nos han pedido nuestros catálogos. Yo espero que cumplan. Pero no solo se trata de decirle, chico, lee. Tienes que enseñarle a que se acerque al libro. Y para eso hay pues estrategias de motivación. Y en este taller, en este comité donde estoy, manejamos pues de afuera, estamos sacando de todo lado los talleres de motivación para tratar de enganchar al chico a la lectura. No se trata de decir, ya esto leen y se acabó, no. Y además otra cosa, hay que respetar las franjas etarias. No les puedes dar a un chico voz de segundo de primaria, por decir una novela de largo aliento, que tenga problemáticas, no. Tiene que ser adecuado a sus intereses, a su desarrollo psico-biosocial, para que se sienta identificado. Claro. También un poco su realidad, ¿no? Claro. Eso es lo que tratemos de hacer también, no huir del contexto, ¿no? Pero dentro de ese contexto nuestro tienen que entrar rayos universales, porque no vivimos pues encuevados, tenemos que estar globalizados, ¿no? Tener una visión. Mira, yo realmente estoy muy comprometida en la motivación a la lectura con los chicos. Y yo creo que se hace un trabajo, un trabajo titánico, porque se suman muchos componentes a la ya malograda, digamos, estructura educativa que tenemos, se suman otros componentes, por ejemplo, en este momento el tema digital, donde casi las 24 horas del día están en con otros eso, procesos que... Y ya tenemos muchos enemigos. Exacto. Pero también el niño y el joven de ahora es hijo legítimo del siglo XXI. Sí. Y está con la tecnología, no le puedes quitar la tecnología. Sí, es una cosa así. Lo que tienes que hacer es concientizarlo para que utilice la tecnología a su favor y no la tecnología a favor de él, ¿no? Porque ahí es donde se destroza su creatividad, su individualidad, porque van siguiendo moldes. Y lo quieres buscar, no hay.
¿dónde estás tú? ¿No es cierto? Claro, es una copia, en todo sentido. Sí. En los modales, la ropa, la manera de gesticular, increíble, no hay identidad. Sí, es un trabajo terrible. Yo creo que eso es un poco la parte más oscura, ¿no?, de estos procesos tan eventuales, porque obviamente la tecnología es bastante eventual, ¿no? Porque un día puede que estemos con una tecnología y al día siguiente con una mucho más superior y más nociva, si se quiere. Mira, una cosa, la inteligencia artificial. Uy, qué grave. Hace 2 semanas he estado de jurado en un concurso de la Universidad Rudy. De la universidad. Era un concurso sobre la temática de los 200 años, ¿no? Y con tanto descaro han sacado cosas de la inteligencia artificial que ni siquiera han podido sacar algunas cosas que podía aturdir al jurado, ¿no es cierto? Sin descaro. Entonces, ¿dónde está pues la autoría? ¿Dónde está la dignidad? Yo me escandalizo con esto de la inteligencia artificial. Es bastante complicado. Es un arma de No, doble yo les he dicho a los demás, y además, el rato que estemos entregando, ni siquiera premios, sino, ¿cómo se dice?, menciones honrosas, hay que darle duro. ¿Cómo vas a presentar como tuyo lo que no has hecho? Claro. ¿Y dónde nos va a llevar ahora la inteligencia artificial? Exacto. Yo creo que hay un riesgo inminente, ¿no?, en todos esos procesos, porque no solamente ocurre, digamos, en el tema más educativo, que sí, indudablemente es importante, sino en temas más incisivos, por ejemplo, como el tema social, el tema cultural, el tema educativo, indudablemente, que aparentemente distorsiona toda una estructura social, en este caso peor la nuestra, porque apenas estamos balbuceando, por ejemplo, el poder hacer posible que los estudiantes puedan leer. Ahí también está pues la falta de moral, ¿no? Si queremos que este país avance, tenemos que hacerles ver que es primordial tener moral y ética. 2 preguntas más, Rosario, para cerrar esta interesante. Creo que te estoy aturdiendo con mis experiencias. No, me parece un diálogo absolutamente franco y muy interesante. Una tiene que ver justamente con los 200 años. En agosto la patria cumple 200 años. He estado haciendo un sondeo donde la pregunta clave es: ¿usted cree que los bolivianos estamos cayendo en la cuenta de que 200 años, más allá de cualquier festejo, que creo que eso es absolutamente parafernalio, etcétera, caemos, o cuando menos hemos caído en la reflexión o en el análisis de lo que significa las transformaciones históricas y las taras que todavía mantenemos en los distintos espacios? ¿Cómo abrazamos estos 200 años los bolivianos, que sin necesidad de politizar el tema, y creo que no se lo tiene que hacer, espero que no. O sea, ¿cómo ve usted este tema dentro de lo que significa nuestra realidad? ¿Estamos verdaderamente aquilatando lo que significan 200 años? Yo creo que no. Porque los mayores no hemos trabajado en el recorrido de ese tiempo como para que las futuras o de estas generaciones y los adultos también entiendan, ¿no?, qué ha sido Bolivia en esos 200 años. Yo creo que estamos en un estado inconsciente y estamos cayendo en aquello de repetir las cosas. 200 años del grito libertario, pero claro, no hay una conciencia. Yo creo que no hay. Voy a hablar en la generalidad. Por supuesto que deben haber grupos culturales como estos grupos de historia, historiadores, sociólogos se han ido reuniendo ahí en el Augusto Guzmán noche tras noche. A algunas he asistido, pero han terminado siempre en pelea, ¿no?
porque hay unos que sí creen en un pasado digno y otros creen que no, que hay que releer la historia. Y yo creo que ese es el parámetro de lo que nos sucede ahora. Estamos confundidos, ¿no? Pienso que no caemos en cuenta de lo que es verdaderamente este hecho conmemorativo de 200 años de vida independiente. Parafraseando un poco a Clarice Lispector, ¿cómo ser mujer y no morir en el intento, sobre todo en nuestra Bolivia? ¿Cómo ha sido, cómo ve usted este proceso de la intervención de las mujeres en todos los campos, no solamente, digamos, en la cultura? ¿Cómo se están reconociendo las mujeres, cuando menos en este siglo XXI, que apenas son 25 años? ¿Cómo se están proyectando? ¿Cuáles han sido un poco los cambios, las estructuras que han tenido que romper a lo largo de digamos, el siglo o gran parte del siglo XX en esta Bolivia tan diversa pero también tan conflictiva? ¿Cómo es ser mujer en este país? Y obviamente pues reflejar eso a un futuro. He escrito unos 3 ensayos sobre esto, ¿no? Desde mi perspectiva y desde todo este tiempo que he recorrido dentro ya un poco del análisis, ¿no? De ser mujer, escribir, etc. Pero yo creo que se han conquistado espacios, se han conquistado. Pero yo veo acá un peligro, que la mujer todavía arrastra resentimientos. Y pienso que se deberían superar. ¿Justificados o no justificados? Justificados, sí. Hay resentimientos porque hay casos terribles, ¿no? Como, por ejemplo, una mujer no podía entrar a la universidad sino disfrazada de hombre, por ejemplo, ¿no? Y como finalmente las madres han sido las que han apoyado esa dependencia, ¿no? En la formación de sus hijos, ¿no? No hagas eso. ¿Cómo, hijito, vas a hacer eso? Eso tiene que ser tu hermana. ¿Y cómo vas a llorar, hijito? Solo lloran las mujeres. Hemos ido creando ese tipo de situaciones. ¿Y quiénes? Las propias mujeres, ¿no es cierto? Y no soy muy partidaria de quejarse y constantemente quejarse de que el hombre así, de que solo se lo considera al hombre, que a la mujer no. Yo creo que la lucha tiene que ser no de quejarse, sino de avanzar en forma frontal, con homologación de sexos. Claro. Sí, no nada. ¿Cómo podemos demostrar que las mujeres podemos, y ya lo hemos conseguido, poner nuestra palabra escrita, nuestra actitud y nuestra dinámica a la par con acción y no con tanta queja? Claro. Yo veo algunos chats, se quejan que los hombres, que no. No soy partidaria. ¿Los movimientos feministas le dan alergia o...? No me gusta, para nada. No me gusta. Porque no es la manera de demostrar que hemos avanzado, que hemos conquistado espacios. Y hay ejemplos realmente excelentes. ¿Qué opina de los movimientos woke? No sé, depende también de qué contenido significativo tiene, ¿no? Para que no se queden en el puro show, ¿no es cierto? ¿Y usted qué piensa, Rudy, de esos momentos, que es más joven que yo? Yo creo que para mí se ha distorsionado como siempre. Por eso, ¿no? Al margen de eso, creo que son movimientos muy eventuales, muy a la deriva, muy al garete, que en un determinado momento se van a disolver, y eso es grave, eso es muy terrible, porque indudablemente, como se llegó a una conclusión, esos temas son absolutamente personales, son individuales, claro, que uno los tiene que asumir como una responsabilidad. Sí. Yo creo que los movimientos woke más bien han distorsionado una realidad terriblemente conflictiva, ¿no? Sí.
Es que esos movimientos lo que han pensado y no lo van a conseguir es arrastrar hacia su problemática particular. Claro. Y no es así. Claro, exacto. No es así, ¿no? Es decir, por ejemplo, estos movimientos, a mí me da mucha risa porque son movimientos cortoplacistas. No, además son como meteoritos. Claro, saltan. pero no se comprometen a largo plazo. No, es que se difuminan porque no tienen una base sólida. No hay una base sólida, ¿no? Pero como muchos otros movimientos que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen, con esa fragilidad con que ahora la juventud ve la vida, ¿no? La juventud no está viendo con seriedad su vida, ve a la ligera, ven con mucho desparpajo, ven como con fiesta, jolgorio, ¿no? Y me da mucha pena. Así es, yo creo que, coincidimos en gran parte de todo lo que... Yo creo que lo más importante es tener una visión universal del asunto y una visión crítica y reflexiva, ¿no? Sí. Pero ¿cómo vamos a conseguir eso, Rudy, si no tenemos un apoyo del sistema educativo? Yo siempre voy a caer hacia la educación. Si la educación estuviera estructurada como para crear un hombre crítico, analítico, dueño de su nacionalidad, de su identidad, dueño de sus puntos de vista y con la capacidad de defenderlos, avanzaríamos, ¿no? Avanzaríamos. Pero ni modo, tenemos que entrar en esto que no quería la política, ¿no? Todos los modelos educativos a los que yo he participado han sido siempre políticos. Nunca han sido pensando en un futuro boliviano. Esa ha sido la pena. Bien. Reformas educativas he vivido, creo que 5 reformas educativas he vivido dentro de mi ejercicio docente. Yo he sido profesora 46 años y los años más felices donde yo he visto que he nacido para la docencia ha sido en el sistema alternativo, donde los chicos van como en resbalín, caen, ¿no? Al SEMA, ¿no? Hay algunos casos terribles, de todo, bueno, ya no quiero hablar de eso, ¿no? Pero ahí he dicho, yo realmente he nacido para ser profesora. Y tanto he aprendido de ellos, ¿no? He llorado con ellos, he llorado cuando se han suicidado, he llorado cuando se han liquidado en sus vidas, en fin. Esa es nuestra Bolivia. Exacto. Esa es nuestra Bolivia. Y obviamente quiero sumarme y darle las gracias porque, entre otras cosas, usted ha sido mi docente y eso siempre se agradece porque creo que a veces nosotros, en una determinada edad, vemos a los maestros, o en este caso a los docentes, como una gran referencia, ¿no? Dependiendo, digamos, de las personas o de los docentes que hayamos tenido. Y esa referencia nunca se pierde. Sí. A veces, siempre me pasa eso. Yo tengo referencias de docentes que han aportado, digamos, a mi formación y creo que desde ese punto de vista todo lo que usted ha mencionado siempre se va a reflejar en eso, en poder reencaminar y en poder reestructurar y repensar una determinada realidad. Sobre todas las cosas, no quiero sonar schopenhauerista, pero creo que el pesimismo siempre está ahí, ¿no? Está en el tema de si tenemos una visión más o menos halagüeña del futuro, bueno, veremos cómo se vislumbra el asunto, ¿no? Y bueno, en ese sentido también quiero darle las gracias a usted, Rosario, y Rudy, por estar. Y yo también quiero agradecerle a la vida esta oportunidad de encontrarme contigo, ¿no es cierto? Y ver que en muchos casos nuestros alumnos han logrado encontrarse a sí mismos, encontrar un objetivo en su vida y una visión de apuntalar en forma positiva al desarrollo de nuestro país. Exactamente. Yo quiero darle las gracias por aceptar esta invitación, por poder reflexionar esto y de alguna manera pues dar un
unos pasos pequeños o cuando menos reflexionar y analizar de lo que estamos prontos a festejar o lo que fuere, ¿no? No diría festejar, sino a conmemorar o caer en la reflexión de lo que significan estos 200 años para nuestro país desde muchas perspectivas, y creo que esa tiene que ser un poco la tarea, ¿no? Sí. Como dijimos anteriormente, Sí, creo que desde dormir. los núcleos familiares, desde las escuelas, los colegios, usted como profesora, como docente, creo que todo eso coadyuva para que en un determinado momento se pueda avanzar un poquito hacia adelante. Pienso que la dirección o los que están a su cargo del festejo del Bicentenario lo están moviendo mucho a nivel de gente adulta, ¿no? Y no han entrado con los jóvenes y los niños. En una feria del libro le pregunté yo a un chico, ¿qué se festeja en agosto de este año 2025? Tú sabes lo que va a pasar en Bolivia. Van a haber las elecciones presidenciales. Aparte de esa... Entonces, no saben los chicos. Sí, eso no saben. Sí. Y eso es también responsabilidad de los profesores, que ellos también se interesen de saber, bueno, el Bicentenario, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es la base del Bicentenario, ¿no? La relectura de la historia y la recuperación de los saberes ancestrales, ¿no? No como folclore, por supuesto, sino como identidad. Bien, Rosario Quiroga, muchísimas gracias por estar en podcast. Seguramente pues no va a ser ni la primera ni la última vez para reflexionar y para pensar todos estos temas tan fundamentales. Muchísimas gracias. A ti, Rudy, muchas gracias. Y ya te digo, agradezco a la vida esta oportunidad de también un poco haber dicho algunas de las cosas que tengo desde mi punto de vista de maestra, de profesora. Y eso siempre se aprecia. Que lo he visto, todo lo veo con bastante espontaneidad. No me gusta mucho entrar en discursos muy académicos, muy acartonados, porque creo que quizás eso no llega mucho. ¿No? Gracias, Rudy, gracias a Los Tiempos también por su programa que, bueno, ha entrado nomás dentro de la tecnología, que es lo que los chicos agarran. Exacto, estamos en ese proceso indudablemente. Muchísimas gracias, Rosario. En todo caso, también a ustedes agradecerles por estar en este episodio 103 de Podcast Los Tiempos. Es un placer tenerlos todas las semanas con una temática distinta todas las semanas. Indudablemente creo que desde ese punto de vista nos consideramos un poco, si se quiere, allanadores de un pensamiento y de una reflexión en torno a una determinada temática. Estamos justamente con este tema del Bicentenario y creo que desde esa perspectiva tenemos que estar en la reflexión y decir qué hemos logrado, qué queremos reflejar o cómo nosotros desde el punto de vista de la reflexión vamos a aportar no solamente a esta generación, de aquí a unos 40 o 30 años, pues todos los que pertenecieron al siglo XX seguramente no estén con nosotros y el siglo XXI estará en manos de estas nuevas generaciones. Pero si no aportamos, si no hacemos que estas nuevas generaciones caigan en la cuenta de que hay una realidad distinta a la que ellos también se asoman, bueno, va a ser bastante complejo. Si le gusta este contenido, denle like, por favor, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le anuncie de un episodio nuevo. Muchísimas gracias. Estamos en todas las plataformas, en el Facebook, en YouTube, en Spotify, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Un gran abrazo. Los espero en el nuevo episodio de Podcast Los Tiempos. Hasta entonces.